Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, me presento, mi nombre es Enrique de Jesús Bennett Sabendaño. Soy psicólogo de profesión, tengo 37 años de edad y, y bueno, quiero hacer estos videos por el siguiente objetivo. Eh, Quiero describir en forma amplia, en forma general, todos los puntos importantes que considero que podrían ayudar a toda la gente que pueda ver estos videos eh, sobre las cuestiones que estamos pasando actualmente, sobre la pandemia, sobre situaciones familiares, sobre situaciones sociales en general, ¿no? Y que en cada video que yo suba pues voy a tocar un punto en especial y que eso va a desglosar el poder describir o este o mencionar varias cuestiones que nos pueden ayudar a nosotros en cómo poder salir adelante sobre las situaciones que muchos hemos pasado a lo largo de este año. En algunos puntos se tocarán críticas, en algunos puntos se harán observaciones en general, en algunos otros momentos se podrán hacer algunas comparaciones, pero más que nada abordará una cuestión de mensajes positivos, de mensajes que nosotros podamos entender en forma muy social. No voy a hablar de términos científicos porque soy psicólogo o frases o parecer una persona intelectual y cuestiones así. No, yo lo que quiero es ayudar desde mi humilde profesión, desde lo que yo considero, ¿no? De lo que yo pienso. Yo no voy a hablar de verdades absolutas. Yo voy a hacer análisis, voy a hacer sintetizar, voy a hacer a lo mejor algunas parábolas, voy a hacer pensamientos, voy a dar sugerencias, deducciones, puntos de vista, ¿no? Y que esto sirva para nosotros implementarlos en nuestra vida cotidiana, porque es el momento en el que nos tenemos que ayudar todos, es en el momento en el que tenemos que romper con, con esa individualidad, con esa cuestión de racionalidad, que muchas veces lo que nos lleva es a confundirnos, a traumarnos, a meternos a cuestiones de miedos, de, de dudas y dudas y dudas, y eso nos va a enfermar psicológicamente. Yo voy a abordar en estos videos estos puntos importantes en los cuales podamos nosotros tomar como alguna herramienta y podamos ayudarnos, ¿no? Y podamos ayudarnos y ojalá que las personas que lo vean lo puedan entender y comprender. Es una charla, es como charlar, es como platicar, ¿no? De forma unidireccional, como siempre digo, y que ojalá nos sirva, ¿no? Vuelvo a repetir, no voy a tomar pues, una actitud, ¿no? De alarmar, de decir esto tenemos que hacer y asustar a la gente, no. Yo creo que es momento de pensar en la cuestión positiva, ¿no? Es el momento en el que tenemos que empezar a enfocarnos a nosotros mismos. Y para ya no redundar sobre lo mismo, pues hoy quiero empezar en esta noche. Quiero hablar sobre, tocando una frase, así siempre lo voy a hacer. Voy a tomar una frase, ¿no? De una persona que yo admiro mucho y que a lo mejor voy a romper con ciertas cuestiones científicas, voy a romper con algunas ideologías filosóficas de algunos colegas, de algunos científicos de la materia de la psicología. Pero como lo dije hace rato, yo voy a romper con eso, a mí me sirve, siento que nos puede ayudar y a lo largo de estos videos, pues las personas van a entender por qué lo he retomado de esta forma. Y hoy quiero iniciar con, perdón, con una frase muy bonita para mí en especial,
de Jesús de Nazaret, ¿no? Eh, él decía que aquella persona, no lo voy a decir en una cuestión textual, ¿no? Con algunas palabras, pero sin salirme de la alineación de lo que él dice de lo original, ¿no? Él decía, Jesús de Nazaret, aquel que se ensalza terminará humillado, mas aquel que se humilla terminará ensalzado. Y de aquí parto, ¿no? Para decirle lo siguiente. Esta frase la vamos a contrastatar, o la vamos a enfrentar más bien, porque hace un momento dije una palabra que no existe, creo, eh, sobre algo que todos los humanos tenemos y que se llama el ego. Y entonces ese ego, ¿no? Nos ha venido acompañando a lo largo de nuestra vida, de nuestra formación. Y sobre todo influye en nuestro pensamiento y en nuestras acciones cotidianas, en su mayoría, de nuestra vida, ¿no? El parteaguas de esto, pues viene a ser la pandemia, ¿no? La pandemia es algo que nos debe de estar enseñando muchas cosas, ¿no? Eh, Cuando inició esta pandemia partíamos de que muchos no creían que eran situaciones políticas, que era algo inventado, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos mitos, muchas cosas así, ¿no? Y después de eso fuimos viendo el desenlace, de que cada tiempo, cada mes que pasabas, pues conocíamos una persona más cercana a nosotros que había perdido algún familiar, algún amigo sobre esta enfermedad, ¿no? O que algunos, llegó un momento hasta que algunos pudimos pasar posiblemente una cuestión de una pérdida por esta enfermedad. Y entonces eso vino a llenar de ahora sí como un tema, ¿no? De plática, de investigación social, de llenarnos de mucha información. Y es donde muchas personas que no tienen esa sensibilidad, que no tienen ese pudor, ¿no? Pues llenan de mucha mala información, llenaron o están llenando de mucho temor, de mucho miedo, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a buscar primero quiénes son los culpables, ¿no? O llenarnos de morbo, ¿no? Y entonces los sectores que en verdad tendrían que apoyar muchas de estas cuestiones, pues lo han abordado de otra forma y han generado que, que la gente se quede sola, ¿no? Y sola relativamente hablando, digo, porque los que han enfrentado esta enfermedad, pues han estado solos. Han estado solos por muchas cuestiones, familiares, amigos, pues cuando se dan cuenta que alguien tiene COVID o falleció de COVID, pues es como una X, ¿no? A esa familia o a esa persona, ¿no? Y empieza el alejamiento. Yo sé que mucha gente se ha alejado o no ayudó de cierta forma por el temor y eso es lógico de pensar. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿No? ¿Qué hay detrás de esas acciones que nosotros hacemos a través de nuestro instinto de supervivencia? Porque lo hacemos por sobrevivir, ¿no? El instinto de supervivencia nos hace cuidarnos, nos hace tener las medidas. eh, pero fuera de eso hay muchas personas que no, que no tienen esa sensibilidad para cuidarse, para colaborar en ir reduciendo esta pandemia, en ir controlando esta enfermedad, ¿no? Y que los sectores que de cierta forma pudieran tener perdón, el control, ¿no? Como en este caso podría ser los gobiernos, ¿no? Desde el gobierno federal hasta el gobierno del municipal o el encargado eh, pareciera que no encuentran el camino de cómo poder ayudar, ¿no? Y aquí lo comparo o hago el ejemplo, ¿no? Como una familia, ¿sí? Una familia. ¿Y en qué sentido? Como una familia. Imagínense, o sea, padres de familia, ¿no? Que
que están haciendo una construcción, una casa, vamos a decir, y de repente se enferma un miembro de la familia, hablando, vamos a decir que un hijo, ¿no? Se enferma un hijo, ¿no? Y entonces tiene que hacer estudios muy caros, etcétera, ¿no? Y entonces es como que los padres deciden, o sea, ¿qué hago? ¿Sigo construyendo o me ocupo de la enfermedad de mi hijo, de mi hija, ¿no? ¿Y qué diríamos nosotros que dijera ese padre? No, pues que se aguante, ¿no? Que se espere tantito. Y yo mientras termino mi construcción, que es lo primordial, y a lo mejor si pude haber comprado un medicamento, llevarlo con un buen doctor, pues hay nada más eso, dale una aspirina, dale esto, y se va a sanar, ¿no? Después se van complicando las cosas, porque si no vamos con el especialista, con la persona indicada, pues esa enfermedad se vuelve crónica, ¿no? Y después de crónica, pues podemos perder, de cierta forma pues, puede perder la vida ese hijo, esa hija, ¿no? Y entonces ahí vienen las lamentaciones, vienen el si yo hubiera hecho esto, el otro, ¿no? Y al final de cuentas, la casa que a lo mejor en la que estuvo haciendo y eso, ¿quién la va a vivir? ¿Quién la va a disfrutar, ¿no? ¿Quién la va a gozar, ¿no? No la va a disfrutar nadie, no la va a gozar nadie, a lo mejor que en su momento a largo plazo estos padres de familia querían, ¿no? Que mejor se le iban a dejar en un futuro a sus hijos, ¿no? Pero sin embargo ellos alimentaron su ego, ¿no? Lograron tener su casa, su ego, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es decir, el papel que yo tengo que jugar como padre, ¿no? Como madre. El rol que tengo que jugar, cuál es mi responsabilidad, cuáles son mis obligaciones, cuál es mi moralidad, cuál es decir, moralidad, entre comillas, yo todavía más adelante lo digo por qué, cuáles son mis valores, el valor del respeto, de la responsabilidad, el usar esas palabras tan importantes como el amor, como la confianza, como la tolerancia, ¿no? Entonces, eso lo dejamos a un lado y nuestro ego nos dice, usando este mismo ejemplo, ¿no? El padre, quiero mi casa y dejo como segunda o tercera opción la salud de un miembro de mi familia, en este caso, un hijo, utiliza el ejemplo, ¿no? Eso mismo está sucediendo, ¿no? En nuestra sociedad, ¿sí? Nos enfocamos más en una cuestión, como decir, de la economía, ¿no? De la economía, de los bienes materiales, ¿sí? Del estatus, ¿no? ¿Sí? Hablamos a lo mejor de un gobierno que se está más ocupado en hacer obras y gastar y invertir, ¿no? Que ocuparse a lo mejor en todo ese dinero, pues no hacer ninguna obra en esas cuestiones innecesarias y enfocar a lo mejor ese dinero, ese recurso en los medicamentos, en la salud de tu gente que se está enfermando, ¿no? Y obviamente, ¿no? Eso va a tener un resultado positivo a largo plazo, que no hacerlo nos va a llevar a un resultado negativo a largo plazo, ¿no? Muchos pueden decir, oye, pero es que hay muchos que tienen que trabajar, si no, no comen. A ver, volvemos a lo mismo, ¿sí? Volvemos al ejemplo de la familia, ¿no? El padre puede decir y la madre dice, no, es que tenemos que trabajar, es que no tenemos el recurso, es que de lo que está al alcance, etcétera, ¿sí? Pero después, vamos a decir, esa persona, ese miembro de la familia que dije que era un hijo o una hija, fallece, ¿no? Ah, pues gastamos por las costumbres en el féretro y todo, hasta pedimos prestado, etcétera, y gastamos el dinero que hasta que no se tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ya es demasiado tarde, ¿no? Porque es una inversión que ya no tiene una reciprocidad, sino es una pérdida como tal. Y después de eso se enfrentan los padres, echan la culpa, problemas psicológicos, problemas de violencia, etcétera, se separan. La niña, mejor porque tienen dos hijos y era una niña o un niño, sufre la separación, a lo mejor esa enfermedad era contagiosa, como este caso, hablamos del COVID, que es en la pandemia, y se enferma un miembro y se enferma el otro y se mueren tres y nada más se sobrevive una. ¿Y eso para qué? Entonces, ¿de qué nos sirvió tanto, ¿no? Si no va a tener un objetivo esa inversión económica, ¿no? Entonces, lo mismo acá, en una cuestión social. Lo que tendríamos que hacer es que si tenemos que reactivar la economía, es que tenemos que irnos para adelante. Lo importante primero es sanar, ¿no? Pero sanar en una cuestión, ¿no? Indispensable como la cuestión de la salud física y de la salud mental. Pero sin embargo no tenemos esa colaboración, ese interés, esa participación, ¿no? Esa voluntad de poder ayudarnos entre todos y poder salir de esta enfermedad, ¿no?
porque lo único que hacemos es buscar culpables y ser individuales. Yo me preocupo por mí, por mí, por mí, por mí, por mí y por nadie más, ¿no? Entonces, hemos perdido algo, la sensibilidad a la cuestión de la espiritualidad. Y cuando hablo de la espiritualidad, aunque a muchos no les parezca, ¿sí? Hemos sido humanos que nos hemos materializado a lo largo de nuestra vida. Y a lo largo de nuestra vida nos hemos materializado tanto que hoy que nos enfrentamos en una cuestión como esto de la pandemia, nos damos cuenta la actitud que tenemos, ¿no? La actitud, ¿no? La personalidad, el desarrollo de lo que hemos podido cosechar a lo largo de nuestra vida antes de esta pandemia. Y entonces nos damos cuenta que lo único que tenemos es la insensibilidad, ¿no? De las personas, la incredulidad de las personas, la mediocridad de las personas, ¿no? Y que lo único que tenemos como seres humanos, ¿no? ¿Sí? Es esa cuestión de hipocresía entre nosotros mismos, ¿no? Esa cuestión de que no colaboramos entre nosotros, de que no trascendemos entre nosotros, ¿no? En una cuestión positiva en la vida, ¿no? Entonces, yo podría decir una cuestión de gobierno, ¿no? ¿De qué sirve tener tanta infraestructura, ¿no? En estos momentos, ¿no? Cuando la sociedad está enferma, ¿no? Cuando un miembro de tu familia, que es la humanidad, ¿no? Está enfermo. No va a servir de nada, ¿no? No va a trascender. Al contrario, van a ser inversiones innecesarias y que a la larga va a traer contraproducencias negativas en tu misma sociedad, en tu misma familia, ¿no? Entonces, tenemos que romper esa parte y es donde quiero meter ahora la frase inicial. Tenemos que dejar de ensalzarnos, ¿sí? Y en todos los rubros, en la cuestión social, en la cuestión, hablando de gobiernos, hablando de sectores, de instituciones, hablando de nosotros como humanos, tenemos que dejar de ensalzarnos. Tenemos que dejar de ensalzarnos y tenemos que llegar a esa parte de humillación ante uno mismo, de ser personas humildes verdaderamente, ¿no? De colaborar entre nosotros, ¿no? De no ser tan ególatras y eso de desarrollar en nosotros esa soberbia. Un ejemplo, si nos dicen las medidas, ¿no? De la cuestión de cómo poder cuidarnos, ¿no? Como sociedad, de lavarnos la mano, de hacer no cosas tan innecesarias, porque a veces hasta el mismo gobierno, las mismas familias, nosotros mismos, hacemos partícipe de eso, ¿sí? Hacemos aglomeraciones, reuniones familiares y después de ahí nos damos cuenta todo, ¿no? Lo que se ha trabajado lo tiramos en 2 o 3 días, ¿no? ¿Sí? Eso es una cuestión de soberbia del mismo humano, ¿no? ¿Sí? Una cuestión de no tener esa voluntad de querer salir adelante, ¿no? Y entonces dicen es que tenemos que vivir esto con normalidad, tenemos que hacer la vida, no podemos enfrascarnos. Yo no estoy refiriendo a enfrascarnos, ¿sí? Yo lo que me estoy enfocando es decir, si trabajamos la humildad en nuestra cabeza, que es nuestro cerebro nos da muchas alternativas de pensamiento, si manejamos esa humildad, podemos hacer muchas cosas en nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Yo, por ejemplo, hago ejercicio en la casa, ¿no? Me lavo constantemente las manos, ¿no? Cuando salgo, pues uso cubrebocas, la sana distancia, ¿no? Pero muchas las veces, ¿no? Hay cosas que tienes que hacer que porque no hay otra forma de poder hacerlas, ¿no? Y que a lo mejor tú confías en que tú te estás cuidando, pero a otra hay muchas personas que no, ¿sí? Y eso es por la cuestión de no ser humildes en esta situación que estamos pasando. Y muchos dicen, bueno, ya vienen las vacunas, nos están vacunando, esto va a terminar, sí, pero no nos hemos puesto a pensar lo que va a suceder después de esta pandemia.
porque mucha gente está lastimada en muchas cuestiones, ¿sí? Emocionales, sociales, hablando de pérdida de trabajo, crisis económicas, ¿no? Estrés, ansiedad, ¿no? De ahí se va a desprender a mejor algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Las personas que pasaron por la situación de la enfermedad, los que perdieron dos, tres miembros de la familia, los niños que cuando regresan a clases, ¿no? Muchos van a regresar huérfanos de papá o de mamá o de ambos. Cuántos niños, ¿no? De nuevas generaciones que no han tenido esa convivencia con otros niños y volverse a insertar a la educación, ¿no? Por primera vez el poder relacionarnos con otros, el que los niños tienen que ser higiénicos, a lo mejor los que no entienden de la parte higiénica y ya no se va a poder regresar a esa misma vida que se tenía antes, que los niños iban todos sucios, desalineados, comer en la escuela y chucherías, gente que cocina, que vende en las calles sin higiene, que no se lava las manos, etcétera. O sea, no nos hemos puesto a pensar esa parte, ¿sí? Porque si no entendemos esto sobre la pandemia, ¿no? Pasando la pandemia, vamos a seguir teniendo una actitud de ego, una actitud de ensalzarnos, ¿no? De soberbia, ¿sí? Y entonces eso va a llevar, ¿no? A que a largo plazo podamos tener otras consecuencias, otras enfermedades, otro tipo de pandemias más severas, ¿no? Entonces no es de preocuparnos en la cuestión de decir, ay, ¿qué va a pasar sobre otras pandemias? No, es ocuparnos y decir, ok, voy a ser una persona humilde y voy a cambiar muchos hábitos en mí. No ser una persona perfecta, pero sí muchos cambios en mí. Pero ¿cómo voy a poder lograr tener esa voluntad? ¿Cómo voy a poder lograr tener esa iniciativa, ¿no? Lo voy a lograr en esa parte de decir, quiero tener fe. ¿Pero fe en quién? ¿Fe en la ciencia? ¿Fe en el gobierno? ¿Fe en los gobiernos? ¿Fe en las instituciones? ¿Fe en la persona que está al lado de mí? ¿Fe en la familia? No. Tengo que tener fe en mí primero. En mí misma o mismo. En mi persona. Tengo que tener fe. Y tengo que tener la voluntad de lograr a diario ser una persona humilde. Para que yo pueda entender esa frase que decía Jesús, dejemos de ensalzarnos porque vamos a terminar siempre humillados y mejor humillémonos para terminar ensalzados. Y entonces decir, cuando me humillo, cuando digo soy una persona humilde, una persona que siempre voy a necesitar del otro, que tengo que colaborar del otro, que en vez de decir, oye, lávate, un ejemplo, ¿no? Oye, lávate las manos porque ya me las lavé. No, vente, vamos. Te invito a que nos lavemos las manos. Oye, mira, no, que ponte cubrebocas y la fregada. Lo mejor es decir, ten ese cubrebocas, ¿no? ¿Sí? Y ayúdenos de esa forma, ¿no? A poder colaborar y ser personas participativas con nosotros mismos, ¿sí? Personas que colaboremos y que ayudemos, perdón, a este mundo a trascender a través de lo positivo, a trascender y hacerlo no perfecto, pero mejor, y a dejar de materializarnos un poco, ¿sí? A buscar malas alternativas en nosotros mismos, las actitudes, las habilidades, ¿no? Los comportamientos positivos, el trabajar a diario la cuestión de la honestidad, pero la honestidad parte en dejar lo que atrás la pandemia dejó, porque muchas veces buscamos justicia, ya yo soy justo y pum, empiezo a bombardear el pasado, al otro. No, también parte en el sentido del perdón. La humildad nos va a enseñar a perdonar muchas cosas, ¿sí? A no decir yo tengo la cara limpia, cuando también yo soy humano y cometí muchas cosas, porque a lo mejor en el lugar que estoy, que a lo mejor es de mucho éxito, sí lo logré, pero a lo mejor también me comporté de una forma de poder equiparar ese logro a través de muchas cuestiones, a lo mejor no tanto por mi talento, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se trata de volver a tener ese modus vivendus que traíamos antes, del ego, ¿sí? La humildad va a destruir el ego y entonces cuando nosotros rompamos o destruyamos al ego,
vamos a darnos cuenta de qué tan maravilloso mundo tenemos y qué tan maravilloso, perdón, es colaborar en equipo, de colaborar entre nosotros, de siempre esa palabra mágica que se llama ayudar, ¿no? Nosotros lo hagamos posible, nos ayudemos constantemente, ¿sí? Porque eso va a hacer, ¿no? Que nosotros podamos confiar en las demás personas, pero primero confiar en nosotros mismos. Y obviamente, ¿no? Las personas que no quieran tener a lo mejor en su momento esa sintonía, ese interés, ese deseo de, ¿sí? Nosotros con nuestras actitudes, nosotros con esa lucha constante podamos en su momento jalar a esas personas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, porque si tenemos una salud física, va a depender también de tener una salud mental. Y la salud mental va a depender mucho también de tener una salud física. Entonces es algo que no podemos separar. Es algo que va unado el uno al otro, ¿no? Y que lo tenemos que trabajar constantemente, pero primero nosotros, ¿sí? Porque muchas de las veces decimos, no, es que, si me enfermo voy con el médico, si tengo un problema, esto, sí, o sea, siempre buscamos la solución inmediata en segundas o terceras cosas o personas. Sí, para eso van a haber los profesionistas, para eso van a seguir siendo las instituciones, etcétera. Pero parte también de que antes de yo tengo que tener esa cuestión, ¿no? De la voluntad de poder cambiar las cosas. Y eso viene usando un ejemplo, eh, cuando yo pensaba y decía, a ver, en tu casa tienes tres pantallas, ¿no? Una pantalla en la cocina, una pantalla en tu recámara y una pantalla en la sala. ¿Es necesario? Pues muchas veces no. Pero la cuestión de algo dices es que quiero esto y quiero el otro, ¿no? ¿Sí? A lo mejor tienes ya una estabilidad económica bien, ¿no? Pero quiero algo más grande. Porque quiero que vean qué casota tengo. Porque quiero que vean qué carrote tengo, ¿no? Porque quiero que vean como visto, ¿no? Quiero tener un estatus. Eso está bien, pero si no está arropado de una cuestión de, de ego, ¿no? De una cuestión, ¿no? De este, de ser una persona ególatra uno mismo, ¿no? Él es Kitty, les presento a Kitty, una mascotita. Y, y entonces eso nos va a llevar a nosotros a no sobreexplotar a nuestro mundo, ¿no? A no llenarlo de objetos que después se sature, ¿no? Porque eso es como decir que tienes, donde vives es un cuartito nada más y lo llenas de tantas cosas, quiero esto, quiero el otro, electrodomésticos, pum, pum, y cuando te das cuenta ya no puedes ni caminar de tantas cosas que tienes y muchas cosas tienes no son necesarias, ¿no? Y entonces eso te lleva muchas las veces a alejarte de las cuestiones necesarias, ¿no? Entonces, hoy esta parte con la que inicio estos videos y hablo sobre la cuestión del ensalzarnos, dejar de ensalzarnos para no terminar siendo humillados y humillarnos para, no ser para terminar siendo ensalzados, parte de esa cuestión de ser humildes, de creer en nosotros principalmente, ¿sí? Decía ser analíticos, sí, ser analíticos, pero para una cuestión positiva, para un objetivo positivo que nos lleve a trascender adelante, ¿no? Y si en su momento nosotros, hoy ahorita en este presente, nos sentimos solos, no nos sentamos solos, nos tenemos a nosotros y tenemos a la familia, a papá, a mamá, al hermano, la hermana, ¿no? A lo más importante, si ellos están contigo, con ellos, ¿no? Con ellos. No busques, no te llenes de resentimientos, de etcétera, de odio, de rencor por otros miembros, si es que yo... No, 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 no. Ubícate en eso, en lo que te está ayudando a ti para salir y trascender adelante sobre esta pandemia, ¿no? Tus mascotas, mascotas, ¿no? Lo poco mucho que puedes tener, agradecer la vida a Dios, y si hoy comimos frijoles con huevitos y al otro día volvimos a comer frijoles con huevitos y al tercer día volvimos a comer frijoles con huevitos, eso es lo que importa, el poder trascender en la vida, en ayudarnos, buscar la forma, si una puerta se cierra hay que buscar otra y abrirla, tener esa cuestión de fe, de poder, y ayudarnos ayudarnos entre humanos, el cuidarnos el uno al otro, ¿no? Lo que a lo mejor nos dedicamos al comercio, a esa cuestión, ¿no?
del movimiento del dinero, porque todos lo hacemos, ¿no? Lo sigamos haciendo, nosotros sigamos moviendo este mundo, esta sociedad, y no se lo dejemos al gobierno, ¿no? A los sectores públicos o de gobierno, ¿no? Porque el enfrascarnos en eso nos va a llegar a tener esa lucha de odio, de resentimiento hacia ellos mismos, ¿no? Que ellos en su momento lleven la mejor lo que están haciendo de forma correcta o incorrecta. Yo sí puedo decir que muchas cosas que debiesen de hacerse para poder salir de esta pandemia en nuestro país, en México, no se están haciendo, ¿no? No se están haciendo. Mucha gente confió en que las cosas iban a cambiar, pero siguen siendo igual. Ahora sí cabe decir el dicho, ¿no? De que son cortados por la misma tijera. Y claro, o sea, ¿cuándo va a cambiar un político que ha vivido la política? Es un modo vivendus. Entonces no nos vamos a pelear entre hacerlo cambiar o no. Cambiemos nosotros. Hagamos una revolución política social. Y esa revolución política social es en llenarnos de esa espiritualidad, de esa fe, ¿no? Y se van a dar cuenta a largo plazo, esos sectores, esos políticos, etcétera, se van a dar cuenta que ellos dependen en gran parte de la sociedad. Porque a fin de cuentas el dinero que ellos manejan no es de ellos, ¿no? Es el que todos generamos, todos, ¿sí? Ellos solamente administran nuestra economía. Entonces es por eso que yo hacía la comparación con la familia, ¿no? Con una familia de papá y mamá e hijos, ¿no? ¿Sí? Si hacemos una guerra entre hijos y padres, es algo de nunca acabar, de nunca terminar, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando, usando ejemplos así de que a lo mejor los padres que son el gobierno, ¿no? No son padres que tienen esa salud mental y física para poder sacar adelante a sus hijos, que digamos que padres alcohólicos, madres violentas, etcétera, etcétera, violados, niños violados por sus padres, problemas económicos, pobrezas extremas, porque por muchas cuestiones, enfermedades, etcétera. No vamos a solucionar nada culpando o enfrentándonos como familia. La solución es decir, si en su momento los padres no ayudan, en ese momento decían los hijos, tenemos que tener esa voluntad nosotros de salir y de aprender esas cuestiones negativas y de salir adelante y cambiar este mundo. Y no llegar a la conclusión, a la conclusión de todo, que, por ejemplo, muchos niños que sufren violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción, etcétera, a través de sus padres terminan con lo mismo, ¿no? Muchos niños que padecen una cuestión de esa terminan drogándose, terminan suicidándose, terminan generándose a la violencia, ¿no? Metiéndose a cuestiones de la delincuencia organizada, porque lo único que quieren es esto, es tener algo que no lo puedo lograr tener a lo mejor en 2, 3, 5, 6, 7, 8 meses, en años, porque pues hay que estudiar, hay que prepararse, y aparte que te preparas, y después de que termines de prepararte y ya tienes una profesión, tienes que seguir luchando porque es competir, ¿no? Porque hay otros que ya van más adelante, etcétera. Competir con normas, con políticas, mediocres que hay, ¿no? Y entonces caemos a esa ilación, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a que el punto importante al que quiero entender, a que quiero que entendamos sobre esta pandemia, es que la pandemia nos está enseñando a vivir, ¿no? Que si fue creada, que si vino de los animales, que si alguien la echó, que etcétera, va a servir de nada, ya está. Ya muchos hemos perdido familiares, nos hemos enfermado, tenemos secuelas, etcétera, ¿no? Ya está. Ya está esa enfermedad en nuestro mundo, en nuestra vida, donde vivimos, ya está. Entonces tenemos que enfocarnos en tocar y seguir tocando las puertas necesarias que nosotros mismos encontramos. Yo considero que este video es una puerta que estoy tocando. Una puerta que estoy tocando para que las personas que lo vean, ¿sí? Para las personas que puedan
tomarse esos 30 minutos, esos 40 minutos en escucharme, puedan motivarse a cambiar y a decir, ok, voy a dar ese paso, voy a hacer ese paso positivo, y no porque Enrique lo dijo, ¿no? Sino porque quiero trabajar en mí mismo. ¿Y qué es trabajar en mí mismo, sí, como individuo, sí? En empezar a darme importancia a mí, en dejar de un lado el materialismo, el dejar todo a veces a la cuestión de la ciencia. La ciencia es importantísima, claro, porque es la que nos está ayudando bastante, ¿sí? Pero antes de eso tiene que haber la voluntad de uno mismo, de tener una fe en lo que nosotros mismos creamos, de tener esa fe en que podemos sanar, en que vamos a salir de esta pandemia, en que a lo mejor muchos no vamos a poder, o sí lo vamos a poder, ver el resultado positivo de esta pandemia. Pero no pensemos en esa cuestión negativa. Pensemos en que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para construir esas escaleras y poder brincar o salir de este hoyo que se llama esta pandemia. Todo lo podemos hacer, todos podemos colaborar, ¿no? Todos podemos contribuir a salir de este hoyo que nosotros mismos hicimos, ¿no? Porque si la humanidad cayó en esta pandemia, fue, fue por la culpa de todos. Todos somos culpables, porque todos vivimos en este mundo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, lo importante acá ahora es ser un escalón. Seamos un escalón, el uno al otro, ¿sí? Ayudémonos hasta donde podamos. Tengámonos fe y sigamos trabajando en esa parte. Ser humildes. Y si trabajamos sobre esa humildad, terminaremos ensalzados, bendecidos por Dios, ¿no? Por nuestra fe, por esa cuestión que nos va a ayudar a retransformar este mundo, para que cuando salgamos de esta pandemia también sigamos trabajando y ayudando a mucha gente que lo va a necesitar, a mucha gente que va a necesitar de los mismos humanos, en el poder combatir. Y dejemos que las autoridades, que los demás hagan lo que vienen haciendo, ¿sí? Eh, Hay tiempos y momentos en donde se les puede enseñar, ¿no? Se les puede enseñar muchas cosas que ellos también deben de aprender. Y orar porque también orar por ellos constantemente para que entiendan el mensaje de ser humildes. Porque a lo mejor algunos ya estuvimos en ese rol, porque su servidor en su momento estuvo trabajando en la cuestión política y nos llevábamos mucho ego, ¿no? Eh, Seamos humildes, trabajemos y oremos porque eso se logre. Y eso va a hacer que la humildad nos bendiga y no ensalzarnos, ¿no? Yo les agradezco. Hoy fue este primer video, espero les guste, espero les enseñe mucho, y es una humilde colaboración que voy a hacer a través de lo poco que yo sé para que se vuelva grande en su momento y que podamos salir adelante. Si tú estás pasando por una situación terrible por esta pandemia, ¿sí? Si tú estás pasando por esto, si hay un familiar enfermo, etcétera, la palabra es orar, creer en ti. Y tú dices, ¿cómo? Creer en ti, ¿sí? Tienes que creer en ti, ¿sí? Creer en ti. Y al final de cuentas, el final de esta película depende en un 50.